Hola a todos, como les comenté, pues debido a la situación sanitaria que hay en estos momentos, entonces vamos a proceder a dar la clase de gráficos de control por variables por medio de videos. Eh, por favor, lean bien la segunda lectura que hay en el módulo de teoría de la variabilidad y estudien bien los dos videos disponibles, el video de la teoría de variabilidad y el video de gráficos de control por variables. Para trabajar el tema de gráficos de control por variables, vamos a descargar de la plataforma el archivo datos ejercicios gráficos de control y vamos a copiar el ejemplo 1 en una hoja aparte. En una hoja aparte, copiarlo por acá. Ya. Este ejemplo consiste en un proceso de empacado en donde se tienen bolsas que como valor nominal deberían de ser de 1 kilo, de la cual se tomaron 10 subgrupos con un tamaño de muestra de 5. Recuerden que es muy importante el tener claramente definido cuál es el número de subgrupos y cuál es el tamaño de cada subgrupo o de cada muestra. Porque el tamaño de la muestra dependerá las constantes que utilicemos para calcular los límites de control de los gráficos de control. Entonces, en este caso tendríamos 10 subgrupos, cada subgrupo con un n de 5 muestras. Entonces, para calcular los límites de control de un gráfico de control, requerimos de las fórmulas para calcular los límites de control. Como ven en el video, basados en el teorema del límite central, siempre los límites centrales de cualquier gráfico de control será la media del estadígrafo que queramos graficar. Para un gráfico de control de medias, pues el límite central será la media de las medias, ¿ya? Y trabajamos bajo el principio de más o menos 3 sigmas. Después de hacer unos manejos matemáticos que están aquí abajo explicados, las fórmulas finales de los límites de control es media de las medias más o menos A2, que es una constante, que sacamos de la tabla de constantes para gráficos de control, por R barra. ¿Qué quiere decir eso? Que para calcular los límites de control de un gráfico de medias, necesitamos la media de las medias, por lo tanto tendremos que calcular las medias de cada subgrupo, la constante A2 y el rango medio. Entonces vamos a proceder a hacer esos cálculos. Volvemos entonces a nuestros datos y procedemos a calcular el valor del rango y el valor de la media. Ya sabemos que el valor del rango es igual al máximo del subgrupo menos el mínimo del subgrupo. Ya tenemos el rango, ya copiamos hacia abajo y podemos calcular el rango medio con la función promedio. Entonces ya tendríamos nuestro rango medio que corresponde a 0.07. Asimismo calculamos el valor de la media con la función promedio. Del subgrupo y tendríamos las medias para calcular la media de las medias, que posteriormente se convertirá en el límite central de nuestros gráficos de control. Procedemos entonces a calcular los límites de control para este gráfico de medias. Entonces tenemos límite de control inferior de medias, límite central de medias y límite de control superior de medias. El límite central ya sabemos que es la media de las medias que calculamos aquí. El límite de control superior
la media de las medias más A2 por R barra, del cual tenemos que identificar la constante A2, y para el límite de control inferior igual, media de las medias menos A2 por R barra. Entonces vamos a ir a la tabla de constantes para buscar la constante A2 para un n igual a 5. En la tabla de constantes, revisamos que tenemos por acá el tamaño de la muestra, los factores A2, D4, D3. Esta es una tabla resumida. En la plataforma encontré una tabla mucho más ampliada. Tenemos que tener en cuenta siempre de que las constantes dependen del tamaño de la muestra, de n, no del número de subgrupos o número de muestras. Si ustedes observan, los factores A2 y D4 van disminuyendo en la medida que aumente el tamaño de n. Entonces, si por ejemplo en el caso que estamos desarrollando, donde el n es 5 y el k, o sea, el número de subgrupos es 10, y ustedes se equivocan, en vez de buscarle la constante A2 por n igual a 5 y la buscan por n igual a 10, entonces van a pasar de un n de 0.577 a un n de 0.308. Como en los límites de control la constante A2 multiplica, entonces eso va a hacer de que sus límites de control con esta constante más bajita sean más cerrados. Van a quedar puntos por fuera de los límites de control. Usted va a asumir que el proceso está fuera de control porque va a encontrar puntos por fuera de los límites de control, y no es así, sino que es que usted ha tomado una mala decisión al escoger la constante. Entonces, para este caso, n es igual a 5 y nuestra constante sería 0.577. Entonces, ya sabiendo que nuestra constante es 0.577, pasamos a calcular los límites de control. Entonces sería el superior, media de medias, más A2, que es 0.577, por R barra. R barra es el valor que calculamos aquí. Y de la misma forma calculamos el límite de control inferior, sabiendo que resta es igual a 2 menos, y de la misma forma pasamos a calcular el límite de control inferior, que es igual a la media de las medias menos A2, 0.577, por R barra. Copiamos los límites de control y ya podemos pasar a graficar. ¿Ya? Si vamos a graficar las medias, lo que se grafica son las medias. Recuerde que graficamos son estadígrafos, no datos. Entonces tenemos que tomar la columna de medias y los límites de control. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Y aquí ya tendríamos el gráfico de medias. Entonces seguimos haciendo el análisis del gráfico. Si observamos el gráfico, no hay ningún estadígrafo o ninguna media que se salga de los límites de control. Por lo tanto, podríamos decir que el proceso se encuentra controlado estadísticamente, asumiendo normalidad en la variable. ¿Ya? Recuerde que aquí asumimos normalidad en la variable por teorema del límite central. Otro análisis que tenemos que hacer es mirar los patrones de los datos. Recuerden de que puede que no existan puntos fuera de los límites de control, pero pueden existir patrones que nos estén diciendo a nosotros que algo especial está pasando en el proceso, o sea, que está presentando causas especiales. Revisamos que no hayan tendencias, no las hay, que no hayan saltos,
tampoco los hay, que no hayan ciclos, que no haya abrazamiento o cambios de nivel, no los hay. Entonces podríamos decir que el proceso está solamente sometido a causas naturales y que no hay causas asignables presentes. De esa forma pasamos a calcular los límites de control para los rangos. Entonces, límite de control inferior para rangos, límite central de rangos y límite de control superior de rangos. Para calcular los límites de control del gráfico de rangos, solamente requerimos identificar las constantes de 4 y de 3 y el rango medio. El rango medio ya lo tenemos calculado. Entonces pasamos a la tabla de constantes, en donde podemos observar que para una n igual a 5, el de 4 es igual a 2.115 y de 3 es igual a 0. Ya con estos dos datos podemos ir a calcular los límites a la hoja electrónica. Ya en la hoja electrónica, entonces sabemos de que el límite inferior es 0, porque de 3 nos dio 0. El límite central es igual al rango medio. Y el límite de control superior es igual a 2.115, que es el valor de D4, por R barra, que sería equivalente al límite central. Procedemos a copiar los límites. Podemos traer nuestros datos de acá. Le pasé en 1. Y ya podemos proceder a graficar. Es un gráfico de línea normal. Tendríamos aquí el gráfico de rangos. Y hacemos el mismo análisis para el gráfico de medias. Primero revisamos de que no haya ningún punto por fuera de los límites de control, no lo hay. O sea que el gráfico, asumiendo normalidad en la variable, está controlado estadísticamente para su variación. Revisamos de que no existan puntos por fuera de los límites de control, no los hay. Revisamos de que no existan algún tipo de patrón, entonces no hay tendencias, no hay ciclos, no hay abrazamientos, no hay cambios de nivel. Entonces podemos decir que el proceso, asumiendo normalidad en la variable, se cuenta controlado estadísticamente, o sea que es predecible en su comportamiento y está sometido solamente a causas naturales, no hay causas asignables. Al final podemos concluir entonces que este proceso está controlado tanto para su centramiento como para su variación, ¿ya? Y que es un proceso controlado estadísticamente y que es estable o confiable